Muchas gracias. Gracias, maestra Paola. Gracias, maestra Priscila. Y de antemano, muchas gracias a la familia Sopec por esta invitación. Siempre me es muy grato compartir con todo el auditorio, con toda la sala y con toda la familia también peruana. Para mí es muy grato. Esta tarde vamos a charlar con el tema de monitoreo de ventilación mecánica. Siempre vamos a hablar de ello en un paciente en estado crítico. Entonces, sean todos bienvenidos y iniciemos esta tarde. Hablando específicamente del monitoreo de ventilación mecánica, bueno, pues la monitorización siempre del paciente, del paciente adulto en estado crítico. Generalmente nosotros cuando abordamos realmente la monitorización del paciente en estado crítico inicia desde que abordamos un paciente realmente en el área de urgencias, en el área de DRCP. A veces cuando ya lo instalamos en su unidad de cuidados intensivos, ya traemos un monitoreo desde antes. El monitoreo inicia desde el momento en que nosotros vamos a programar el ventilador, con qué parámetros vamos a programar ese ventilador, el cuidado individualizado de ese tipo de paciente, el seguimiento, claro, individualizado a cada patología, a cada organismo, a cada cuidado que nosotros vamos a darle. Entonces, bueno, a través de esta monitorización vamos a ver las mediciones, las decisiones individualizadas terapéuticamente para este tipo de paciente. Entonces, hablando específicamente de la monitorización de ventilación mecánica, sabemos que hoy por hoy la tecnología es un parte importante que nos lleva de la mano, sí, a la monitorización para saber qué está pasando exactamente de complianza, de resistencia, metas de protección pulmonar. Hoy por hoy tenemos también ya modalidades individualizadas para cada tipo de paciente. Recordemos que en el monitoreo no solamente hablamos específicamente de un monitoreo respiratorio, hablamos también de un monitoreo neurocrítico en el paciente, que generalmente también de pronto nos olvidamos ahí en los cuidados específicos de ellos, en el paciente que está haciendo delirium, en el paciente que está sufriendo ansiedad. En ese tipo de pacientes en los que requerimos a veces medir el estado de conciencia, también hoy por hoy ya tenemos el monitoreo a través de la modalidad NAVA, que hoy por hoy nos ofrecen los nuevos equipos de ventilación mecánica. Hablamos también de un monitoreo hemodinámico. Recordemos también que no solamente cuando se incrementan las presiones, cuando no hacemos o cuando no valoramos o monitoreamos estas metas de protección pulmonar, e incrementan estas presiones que son elevadas, también tenemos ahí el impacto en el manejo en el paciente, también en la parte hemodinámica, en la eyección de los volúmenes del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo, etc. También en la parte renal, en la parte metabólica nutricional. Entonces, cuando tenemos un paciente en ventilación mecánica, hablamos de un manejo total cefalocaudal en el monitoreo completo de cada uno de los órganos que son tan importantes, que sí, cuando hablamos específicamente respiratoriamente, pensamos en una gasometría y en los valores gasométricos, pero también es importante estar valorando toda esta función en general de cada parte de órgano que tenemos en este tipo de pacientes. Y bien, la Asociación Americana de Cuidados Respiratorios ha declarado un punto de referencia para la competencia en la ventilación mecánica, que incluye la aplicación para practicar todas las modalidades de ventilación mecánica disponibles hoy por hoy en los nuevos equipos ventilatorios invasivos, no invasivos, donde tenemos desde presión control, volumen control, principios básicos hasta principios avanzados, como va avanzando la tecnología. También tenemos modalidades como B-Level, como APRB, que son modalidades que utilizamos en este tipo de pacientes. Entonces, el lenguaje universal, siempre se los voy a decir, la taxonomía de ventilación mecánica, no una taxonomía de enfermería, sino una taxonomía de ventilación mecánica, donde realmente
realmente los modos que nosotros utilizamos, tanto en las unidades intensivas de Perú como las unidades intensivas en México, en Argentina, en donde sea, tenemos programado justamente 4 modos únicos en la unidad de medición, que encontramos los controlados que se inician, mantienen y terminan por el ventilador, donde mi paciente está sedado, anestesiado y relajado. Recordemos hoy en día los criterios de sedoanalgesia, donde el paciente debe de estar tranquilo, justamente por lo que les acabo de decir, el delirium, la ansiedad, este tipo de eventos importantes en estos pacientes que de pronto no tomamos tan en cuenta. La asistida o para algunos ventiladores mecánicos hoy por hoy ya traen la modalidad ya no literal como controlada, sino como asisto controlada. Mientras esté controlada, mientras esté mi paciente completamente sedado y el ventilador lleve el comando, o también le permite hacer respiraciones espontáneas cuando mi paciente empiece a tener automatismo. Recordemos siempre que mi finalidad es que en cuanto mi paciente es sometido a ventilación mecánica, se invade, se intuba y se lleva a su unidad y empezamos con el monitoreo hemodinámico, invasivo, etc. Nuestra finalidad es esa, justamente pensar prontamente en la retirada de ese tubo orotraqueal, en la extubación, en el weaning, ir mejorando, corrigiendo la patología de base que lo llevó al soporte ventilatorio y lo primero que pensemos o el protocolo número 1 es pensar en la pronta retirada de ese tubo orotraqueal. La soportada, donde el paciente recibe cierto apoyo en la presión o volumen por parte del ventilador y apoya a disminuir el trabajo respiratorio propio impuesto por el mismo, y la espontánea donde mi paciente empieza a respirar por sí solo con un soporte ventilatorio, ya sea con una presión positiva continua en la vía aérea o una presión soporte como tal, donde tengo que hacer toda la valoración completa neurológica, hemodinámica, metabólica, renal y verificar realmente si cumple con ciertos criterios para realizar ese retiro. Bueno, pues las curvas de función respiratoria es el principal monitoreo o el parte del monitoreo completo que yo hago en ese tipo de pacientes, que es la representación gráfica en los cambios reales de lo que está pasando con mi patología, la complianza, la resistencia, el autodisparo, la sincronía, cuando mi paciente no está completamente sedado, relajado y está batallando con el ventilador, lo veo en las curvas o en los bucles de ventilación mecánica donde me permite vigilar justamente si mi curva llega a cero o no llega a cero, la causa por la que no está llegando a cero y tener un comienzo. Esto es para analizar la fisiopatología de un proceso determinado, para detectar los cambios en el estado clínico, para optimizar una estrategia ventilatoria para valorar la respuesta a un determinado tratamiento o cambio de modo ventilatorio. Recordemos que los modos de ventilación mecánica, cuando me preguntan, veré, ¿qué es mejor, presión o volumen? Recordemos que no hay una receta clara para cada paciente. Hay pacientes incluso con EPOC que en teoría la bibliografía y en nuestra experiencia nos damos cuenta que se acoplan mejor a una modalidad con presión, de pronto ese tipo de pacientes se acoplan mejor a una modalidad de volumen. Entonces, evitar complicaciones también, estas curvas, este monitoreo nos sirven también para evitar complicaciones o una iatrogenia, evaluar el curso del weaning con la retirada del tubo y establecer pronósticos en la evolución del paciente. Entonces, para todo esto nos sirven las curvas de función respiratoria, empezando, por supuesto, con los principios de ventilación mecánica, donde valoramos desde un volumen corriente, una frecuencia respiratoria, una presión inspiratoria, una PIP, un disparo por flujo, una velocidad del flujo. Desde donde tenemos este tipo de principios de ventilación mecánica, encontramos el autopip o PIP intrínseco, que si el flujo expiratorio no cesa antes de iniciar la siguiente respiración, se puede producir un atrapamiento de gas. Esto aumenta la presión en los alvéolos al final de la expiración. Entonces, hay que estar monitoreando realmente que no nos esté pasando este tipo de eventos, verificar realmente que el ciclo a la hora de iniciar el disparo realmente lo termine. El volumen corriente que lo vamos a calcular de acuerdo a kilogramo, peso, género, talla de cada tipo de paciente.
verificar las fugas en el circuito, verificar el tubo endotraqueal, fuga en el paciente si tuviese alguna fístula broncopleural. Es importante estar verificando y monitoreando el tipo de volumen corriente adecuado y calculado de acuerdo a la talla y género del paciente, peso predicho, peso real. El flujo, que es la velocidad en un volumen, es la velocidad de un volumen que es entregado o exhalado, y tenemos que desde el momento que programamos, elegir el tipo de onda con la que vamos nosotros a ventilar, ya sea onda cuadrada, onda desacelerada, onda acelerada, onda sinusoidal. ¿Qué quiere decir con esto? Que el flujo no entre demasiado acelerado y impacte a la vía aérea, y eso nos cause resistencia o broncoespasmo, un cierre de la vía aérea. Debemos elegir una curva que tenga un flujo desacelerado para que entre de manera permeable a la vía aérea. Y en todo esto debemos de tener siempre este tipo de volúmenes y capacidades de acuerdo al Guyton, lo que ellos nos marcan, cuánto es la capacidad pulmonar total de cada pulmón, tenerlos claros para justamente cuando vamos a hacer los cálculos de este tipo de cantidades que vamos a programar de inicio. En el tiempo que se divide, recordemos siempre que tenemos el tiempo inspiratorio y tenemos el tiempo exhalatorio, que generalmente es la manera en la que respiramos fisiológicamente. Metemos uno, exhalamos dos. Sin embargo, hay ciertos criterios para algunas patologías donde nosotros utilizamos relación inversa, donde al revés, si nosotros estamos eliminando demasiado CO2, vamos a utilizar una relación inversa para ahora retener 2 y exhalar 1. Quiere decir que el tiempo inspiratorio exhalado es mucho más corto, y a eso le llamamos relación inversa. Es la relación de la duración de la inspiración a la expiración, que es tiempo inspiratorio y tiempo exhalatorio. Si tenemos una relación inversa de 1 a 2, significa que la expiración es el doble del tiempo de la inspiración. La sensibilidad o el trigger o el disparo, como ustedes lo encuentran en el tipo de ventilador que ustedes tengan en su unidad de cuidados intensivos, es siempre lo ideal es programarlo lo más sensible posible. ¿Para qué? Para que cuando el paciente inicie un mínimo esfuerzo respiratorio del paciente, el más mínimo, automáticamente el ventilador lo detecte y le mande el disparo por flujo para terminar ese ciclo respiratorio. Puede ser por presión o puede ser por flujo. Por presión, el paciente deberá generar una presión negativa para cubrir un flujo de aire o gas, y se debe ajustar lo más maximal a cero sin permitir el disparo. Por flujo, se entrega un flujo a base continuo antes del esfuerzo inspiratorio cuando el paciente inspira y supera el parámetro de sensibilidad en el ventilador o en la administración de la respiración. Entonces, lo ideal es dejarlo lo más sensible posible. Antes, programábamos la sensibilidad en -1 o en -2. Hoy por hoy ya la mayoría de los equipos ventilatorios, como el Covidien, el Puritan Bennett que estamos viendo en esta imagen, ya todos los programamos en positivo. Quiere decir esto que ya podemos dejar una sensibilidad en +1, +2, +3, lo más sensible que se pueda para que detecte el esfuerzo respiratorio del paciente. Siempre en cada monitoreo, nuestro objetivo van a ser siempre, vamos a programar de manera inicial nuestro ventilador un volumen minuto, que es diferente al volumen corriente. También un volumen corriente calculado de acuerdo a una constante en peso predicho, en peso real, porque a veces no sabemos el peso real, calculamos en peso predicho, con constantes de 4 a 6 a 8 mililitros kilogramo peso, una frecuencia respiratoria, y la frecuencia respiratoria también va a depender de qué estamos programando. Si estamos programando un paciente neonato, un recién nacido, un prematuro neonato desde recién nacido hasta los 28 días, un pediátrico o en raza etaria adulto de 19 a 60 años, de 60 años en adelante, y etc. Dependiendo qué tipo de paciente es el que vamos a ventilar, es como calculamos la frecuencia respiratoria ideal, y también de acuerdo a la patología. Una PEP o una PIP, que siempre generalmente este tipo de parámetros la utilizamos como metas de oxigenación. Si nosotros ya programamos el volumen corriente ideal, ya tengo titulado una FIO2 en mi ventilador
al 100%, etc., y no mejora de pronto la oxigenación, empezamos a subir de 2 en 2 la PIB, y de la misma manera vamos a disminuirla también de 2 en 2 para justamente no colapsar y no perder todo lo que se oxigenó y se ventiló de manera adecuada. La titulación de la FiO2 es un parámetro importante que en el monitoreo de la ventilación mecánica de pronto nos olvidamos. Tenemos FiO2 al 100%, vemos que nuestro paciente está mejorando la oxigenación y no titulamos o empezamos a disminuir la fracción inspirada de oxígeno cuando es importante empezarla a disminuir. Recordemos los radicales libres que nosotros de pronto tenemos en este tipo de manejo. Entonces es importante que empecemos a disminuirla. La relación IE, como les decía, de 1 a 2, dependiendo cuál es la meta, esto es de manera fisiológica. Y hoy por hoy, como les decía, no olvidemos que antes a lo mejor la tecnología que ha ido avanzando poco a poco y también el análisis que nosotros como especialistas hemos ido cada día aprendiendo al manejo del soporte respiratorio es someter el paciente a metas. Después de que nosotros programamos, calculamos por peso predicho, por género, talla, etc., hay que verificar realmente si mi paciente se encuentra en metas de protección pulmonar, justo porque recordemos que el ventilador también nos genera daños Billy, las presiones elevadas, las presiones propias que genera el ventilador también nos ocasionan daños pulmonar. Entonces hay que verificar si realmente estamos en metas de protección pulmonar con FiO2 entre 60 y 50% aproximadamente, con una saturación mayor al 92% o 92-96%, aunque también hay los últimos artículos de ARNET sugieren que un 88 o un 90% ya de FiO2 es suficiente para este tipo de pacientes que estamos manejando en ventilación mecánica. Recordemos nuestros indicadores de calidad también para el monitoreo cuando vamos a titular la FiO2. El trigger, como les decía, de 1 a 2 en litros minuto, en centímetros de agua, como ya se los platicaba. Una presión soporte, recuerden siempre que nosotros tenemos modalidades, el modo convencional de ventilación mecánica, manejado por volumen o manejado por presión. Sin embargo, también tenemos soportes respiratorios, como son la presión soporte, si ya estamos manejando en presión, que vamos a programar una presión inspiratoria, vamos a manejar una PEP o una PIP de exhalación, pero también vamos a manejar una presión de soporte cuando el paciente tenga automatismo, esta presión de soporte lo ayude a terminar ese ciclo respiratorio. También tenemos el flujo, la velocidad de flujo de 40 a 60 litros minuto aproximadamente para mantener una meta de protección por abajo de 30 milímetros de agua aproximadamente. En la fisiología respiratoria, de las curvas de ventilación mecánica, literal, así las vamos a encontrar como de pronto vemos en el monitor, el morfología de la línea, la morfología del corazón, la morfología de la frecuencia respiratoria. De la misma manera ustedes van a voltear y van a ver a su ventilador y todo lo que les acabo de platicar lo vamos a encontrar de esta manera. Iniciando con una PIP de 5 a 6 centímetros de agua, alcanzando una presión pico máxima, de preferencia manteniéndolo en metas de protección, una presión meseta donde podemos hacer el monitoreo completo de la ventilación mecánica. ¿Qué vamos a medir aquí? Las presiones, generalmente las estáticas, porque las dinámicas de pronto no es tan fácil medirlas porque están en constantes cambios. Sin embargo, las estáticas sí las vamos a poder medir justamente en la presión meseta antes de iniciar una deflación y, por supuesto, el tipo de onda con la que nosotros iniciamos esa modalidad. En estos casos, como les decía, iniciamos, recordemos, principios de ventilación mecánica controlado por presión. La presión va a estar fija y el volumen va a ser variable. Si yo estoy controlando, ventilando en modalidad por volumen, si nosotros nos damos cuenta automáticamente cuando nosotros vemos nuestra curva de ventilación en el monitoreo, vemos que el volumen es constante y entonces nosotros nos fijamos y tenemos una modalidad programada por volumen y la presión va a estar variando.
Algunos especialistas dicen, ok, yo prefiero manejar a mi paciente por presión porque me hace menos daño. La presión al ser variable, al estar incrementando, disminuyendo. Sin embargo, recordemos que el volumen también es más noble. El volumen busca los espacios por donde manejarse sin hacer tanto daño. Entonces, cuando tenemos una ventilación controlada por volumen, bueno, en estos casos vemos los cambios en la morfología desde la curva, pudiendo pasar de una forma prácticamente recta a una morfología convexa hacia la línea base. Incluso en situaciones severas se produce un descenso brusco del flujo meso y el respiratorio. También cuando nosotros volteamos a ver nuestras curvas, ya sea por presión o por volumen, podemos ubicar si hay secreciones o no hay secreciones, porque automáticamente vemos los picos rápidos y nosotros verificamos. Y al valorar campos pulmonares en la clínica, recordemos siempre que la tecnología va a ir avanzando y la tecnología nos ofrece cada día más avances en la vigilancia del monitoreo del soporte respiratorio, pero siempre nuestro ojo clínico debe de ser primordial. ¿Cómo? ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestro ojo clínico, nuestra vigilancia clínica debe de ser desde la valoración de campos pulmonares, apicales, basales, etc., para verificar si no hay estertores, sibilancias, si no hay broncoespasmo, etc., siempre va a ser de manera clínica. Y posteriormente volteamos a ver a nuestro monitor y entonces nos damos cuenta que nosotros escuchamos campos pulmonares con estertores y vemos nuestras curvas de ventilación mecánica en el monitoreo que también tienen picos, y entonces verificamos y valoramos la aspiración de secreciones para verificar que realmente estemos ventilando de manera permeable. En la ventilación controlada por presión, como les decía, tenemos una presión fija, aquí el volumen va a ser variable, pero tenemos una presión inspiratoria, un tiempo inspiratorio, la frecuencia respiratoria, un range time y programado un trigger. Es posible aumentar el volumen corriente mediante el tiempo inspiratorio en una ventilación asistida. También el ventilador es capaz de otorgarle el flujo que el paciente requiera. Recordemos que si estamos en presión en modalidad controlada por presión, vamos a tener una presión de soporte programada en el ventilador. Si nosotros no estamos ventilando por volumen, vamos a tener un autoflow donde el paciente toma demanda en cada respiración que él tenga de manera espontánea. Cuando empieza a respirar, cuando empieza a tener automatismo, él puede tomar a demanda lo que él necesite. Bueno, pues también tenemos la que es ventilación controlada por presión, y de la misma forma lo vemos aquí. La presión va a ser constante, vemos que mantiene los volúmenes constantes. Lo que nosotros estamos programando en la presión inspiratoria, calculando un volumen corriente y un volumen minuto, se mantienen constante, y el volumen corriente es el que va a estar variando dependiendo si el paciente tiene automatismo o no tiene automatismo. El monitoreo en la modalidad de SIMD es importante porque recordemos que alguna bibliografía hoy por hoy nos dice la modalidad de ventilación SIMD ya está obsoleta. Sin embargo, no es así. Recordemos que tenemos patologías como miastenia gravis o como Guillain-Barré, que todavía son patologías que no son precisamente un compromiso respiratorio. Sin embargo, los músculos respiratorios o la fuerza muscular se va a ir recuperando poco a poco, donde todavía el paciente tiene esa sensación de miedo, de que si lo desconectamos del ventilador puede dejar de... Ellos de pronto llegamos a utilizar este tipo de modalidades, este tipo de manejo cuando salen de la unidad de cuidados intensivos. Si vemos que es un Guillain-Barré o una miastenia gravis, adjunto al equipo multidisciplinario, tanto enfermera como médico, se conversan y llegan a este acuerdo que el paciente no tiene la necesidad de pronto de estar tanto tiempo en una unidad de cuidados intensivos, tal vez en una unidad de cuidados intermedios, y posteriormente de ahí irle haciendo la retirada del tubo orotraqueal, permitiendo que el paciente vaya teniendo más confianza al empezar a respirar por sí solo, hacer la mayoría de respiraciones por sí solos, darle un pequeño soporte, tal vez 6, 7 u 8 máximo respiraciones por minuto, y posteriormente hacer la retirada, tener la confianza de hacer la retirada. Entonces, es el manejo en ese tipo de patologías. También tenemos la presión de soporte, donde ya prácticamente mi paciente está empezando a respirar solito, donde mi paciente ya tiene la confianza, donde ya estoy pensando en una valoración completa de la retirada, verificar realmente si mi paciente tiene la suficiente fuerza muscular para ya retirar el tubo orotraqueal.
pero sin embargo le voy a dar un soporte respiratorio, ya sea con una presión de soporte sola o una presión positiva continua en la vía aérea. El ventilador detecta el esfuerzo inspiratorio y automáticamente le manda la ayuda. En la segunda fase, aumenta la presión de soporte hasta la seleccionada y esta se mantiene. Cae el flujo inspiratorio y el porcentaje de la sensibilidad expiratoria seleccionada y posteriormente aparece la caída completamente o la deflación, donde ya mi paciente prácticamente lleva el comando de la función respiratoria. Entre el monitoreo, debemos de tener claro el autodisparo. Recordemos que este tipo de pacientes tenemos que, insisto, en vigilar la pseudoanalgesia. Mi paciente debe de estar completamente, si realmente lo tenemos en una modalidad controlada, verificar que no esté peleando el paciente con el ventilador para justamente evitar el autodisparo, porque en el autodisparo no solamente hacemos el daño al parénquima, incrementan volúmenes, incrementan, se vuelven a incrementar y bueno, el autodisparo ocurre cuando el ventilador entrega ciclos respiratorios sin la demanda del paciente. Quiere decir que no tiene automatismo, no hay esfuerzo de donde el ventilador se está autodisparando solo y aunque la frecuencia respiratoria por arriba del valor programado puede deberse a fugas, movimientos en el circuito, incluso a oscilaciones cardíacas cuando no está ajustada de manera adecuada la sensibilidad inspiratoria. Por eso la importancia de verificar la sensibilidad o el trigger para que evitemos este tipo de autodisparo. Como les platicaba, la tecnología hoy por hoy ha avanzado muchísimo, sobre todo aquí el Servomatic, que es el que tenemos en la pantalla. Si nosotros nos damos cuenta en el alveolito, el alveolito prácticamente nos dice todo. Si nosotros observamos, vemos la modalidad, en qué tipo de modalidad está controlada, cuánto realmente le estoy metiendo de volumen objetivamente, que ahí me lo marca en 6 mililitros kilogramo peso, que es por lo que está calculado, ya son datos que nosotros le metemos al ventilador y la pantalla nos los dice por cuánto calculamos, cuánto estamos metiendo, cuánto tenemos de presión pico, cuánto frecuencia respiratoria, volumen inspirado, volumen exhalado, etc. Y la modalidad NAVA, como les platicaba desde un inicio, es la ventilación asistida ajustada neuronalmente, específicamente para los pacientes neurocríticos. Queremos vigilar el estado de conciencia, entonces hacemos la ventana neurológica retirando pseudoanalgesia o disminuyéndola para justo valorar y verificar cómo está el estado de conciencia del paciente y poder hacer este tipo de mediciones. Entonces, es un nuevo modo de ventilación mecánica asistida y basada en la utilización de la señal obtenida de la actividad eléctrica diafragmática, llamada EDI, así le pusieron, bueno, así se llama, así la manejamos, para el control del ventilador. La EDI representa directamente el impulso ventilatorio central y refleja la duración y la intensidad con la que el paciente desea ventilar. Durante la NAVA, la asistencia inspiratoria mecánica se inicia en el momento en el que el centro respiratorio lo demanda, o sea, cuando el paciente tiene automatismo, cuando él inicia la respiración. Y el disparo es independientemente de cualquier componente neumático. Durante la inspiración, la presión suministrada es proporcionada a la EDI y la presurización inspiratoria cesa cuando la activación neural del diafragma comienza a disminuir tras alcanzar un valor máximo. Prácticamente él lleva el comando solo. Por sus características, el modo NAVA ofrece una mejora significativamente en la interacción entre el paciente y el ventilador y puede optimizar la descarga muscular efectivamente durante la ventilación asistida. Entonces, hoy por hoy, este tipo de monitoreos nos permite vigilar este tipo de actividad eléctrica diafragmática con estas nuevas modalidades. Y como les decía también, otro punto importante que de pronto decimos que vamos a monitorear también, que vamos a monitorear en el paciente con soporte ventilatorio y de pronto vemos la concentración de oxígeno titulada en el ventilador y aunque nosotros debemos de estar al pendiente de la PAFI, que a la PAFI me refiero, la concentración de oxígeno que tenemos a nivel arterial a través de la gasometría y la FiO2 que tenemos titulada en el monitor,
de pronto no hacemos estos ajustes y recordemos, no olvidemos los radicales libres, que estos nos ocasionan demasiado daño. Entonces debemos hacer conciencia cuando nosotros tenemos un paciente sometido a ventilación mecánica, recordemos que tenemos indicadores de calidad para medir la oxigenación a través de la oximetría de pulso y la capnografía para estar monitoreando cuánto CO2 eliminamos. Recordemos que lo que todo lo que consume se tiene que eliminar y para todo esto debemos de tener un indicador de calidad que nos diga, estos indicadores que nos digan qué es lo que estamos haciendo, si realmente lo que estamos eliminando es correcto o lo que estamos suministrando es correcto. Entonces, es importante la titulación de la FIO2, es importante que nosotros corrijamos el abuso del oxígeno en la UCI, es importante que verifiquemos la titulación de las FIOS2 suministradas. La presurización también, las presiones, vigilar las presiones que manejamos, si están aumentadas, qué intervalos tienen. Recordemos que a una alta velocidad de presurización resulta un rápido alcance al nivel de la presión máxima y una baja velocidad de la presurización puede causar que el paciente respire con esfuerzo excesivo, que esté respirando y por supuesto esto nos lleve a trabajo respiratorio. Y esto obviamente va a depender de la distensibilidad y de la resistencia, de la compliance. Se define como el cambio del volumen pulmonar y el incremento de la presión que produce este cambio de volumen. Y en la resistencia, al contrario, es la oposición. Recordemos muchísimo que nosotros debemos de entender qué tipo de patología estamos ventilando. Si es EPOC, si es neumonía, si es SIRA, si es un gran quemado, si a lo mejor es un paciente con CEAL, que a lo mejor ahí hubo una cirugía. N cantidad, la ventilación mecánica es inmensa. La paciente embarazada, recordemos también en ella que es otro tipo de ventilación, en el paciente neonato, en el paciente pediátrico y por supuesto el tipo de patología para tener claro qué parámetros estoy manejando y vigilando este tipo de parámetros. Tal cual, hoy por hoy encontramos ya esto en nuestras unidades, prácticamente en cualquier tipo de ventilador, encontramos el tipo de modalidad. Aquí en este caso que estoy hablando de un ventilador Mindray, de un C300, vemos que tenemos un volumen que es asistocontrolado, como les decía en el inicio, aunque nuestro lenguaje, nuestra taxonomía nos marca controlado, hoy por hoy la mayoría de los equipos de ventilación nos traen en volumen, asisto controlado, presión, asisto controlado, SIMB por volumen, SIMB por presión, CPAP más presión de soporte, o usted puede quitar la presión de soporte y quedarse con CPAP solo, con CPAP puro o una presión de soporte sola, una PRBC por SIMB, y como les decía, los modos avanzados, hoy por hoy tenemos también B-Level y APRB, que son modalidades que poco a poco se han ido integrando, que poco a poco hemos ido entendiendo y manejando, como en el B-Level, que de pronto en algunas ocasiones los manejan con los pacientes con SIRA, que programamos 2 niveles de presión, una presión inspiratoria y una presión exhalatoria, y ahí es donde oscila la respiración y desde ahí lo estamos vigilando. Recordemos que el B-Level en la parte vibratoria la manejamos más en los pacientes neonatos, sin embargo, hoy por hoy hay algunas modalidades que estamos ya empezando a manejar en los pacientes adultos. Y bueno, todo lo que les decía, la NAVA, también hoy por hoy los BIS, los ya manejadas en los pacientes también de quirófano, también es otra parte que nosotros estamos manejando. Entonces, en el monitoreo completo, desde que nosotros programamos y como les decía, abordamos al paciente, desde ahí inicia el monitoreo. ¿Qué número de tubo le voy a colocar a mi paciente? ¿Qué modalidad voy a programar? ¿Qué número de tubo voy a manejar? Y dependiendo el número de tubo que yo vaya a manejar, recordemos importante, si es 5, 6, 7, 8 en el manejo de la vía aérea, en la intubación de la vía aérea, ya sea por secuencia rápida, ya sea por intubación electiva, si yo conozco a mi paciente o sencillamente no llegó a urgencias y lo primero que hicimos fue intubarlo.
posteriormente tener en cuenta que este tipo de manejo y la modalidad que nosotros vamos a programar, la vigilancia. Recordemos que abajo tenemos lo programado y al lado tenemos lo espontáneo. Si yo estoy programando 270 de volumen corriente, a lo mejor me van, recordemos el espacio muerto, 10 más, 10 menos, pero generalmente debemos estar prácticamente teniendo los mismos valores en lo espontáneo. Nos van a variar siempre y cuando el paciente tenga automatismo y él ya esté siendo de 5 a 6 o 7 respiraciones. Entonces es cuando nosotros verificamos que tengo 20 de frecuencia respiratoria programada en el ventilador y veo en la parte espontánea que me está haciendo 21 o 22 y yo digo, ok, mi paciente ya empezó a respirar, empieza a hacer 1 o 2 por minuto y así sucesivamente para irlo progresando. Controlado por presión, que es la misma manera, SIMB, desde que nosotros vemos la modalidad de SIMB, vemos este tipo de curvas en el monitoreo, nosotros volteamos y veo que tengo 5 de frecuencia programada y de pronto veo que tengo algunas demasiado rápidas. Bueno, yo sé que a lo mejor mi paciente hizo 2 o 3 o 4 en el inter de las 5 o 6 que yo tengo programadas en un minuto. APRB, como les decía, también las nuevas modalidades de ventilación mecánica en las que vamos a estar también ya trabajando e ir avanzando un poquito más, donde vemos que solamente programamos una FIO2, una presión alta, una presión baja, prácticamente es donde oscila el total de volumen alto y el total de volumen bajo. Y la PIP es otro parámetro importante durante el monitoreo de la ventilación mecánica. Es, como les decía, a lo mejor en un primer momento lo utilizamos como metas de oxigenación pulmonar. Sin embargo, como lo explico aquí, ha sido exponencial y fundamental en muchos estudios de patologías pulmonares, pero sobre todo en aquella de síndrome de dificultad respiratoria aguda, en el SIRA, sobre todo hoy por hoy que venimos de una pandemia de COVID-19, si ustedes lo recuerdan en su experiencia, prácticamente todos los pacientes que tenían COVID-19 seguramente nos hacían síndrome de distrés respiratorio y la PIP es un parámetro importante en este tipo de manejos presentando los cambios y avances en las metas de protección pulmonar, incluyendo volúmenes corrientes bajos, cumpliendo con los criterios de protección pulmonar, pues con presiones por abajo de 30 centímetros de agua, presión máxima de la vía aérea menor a 35 centímetros de agua, presión de distensión menor a 13 centímetros de agua y aplicación de PIP y mayor a 5 centímetros de agua, logrando disminuir la mortalidad de esta entidad. Obviamente, como les decía, con las alternativas de ventilación mecánica, aunado también a pacientes en decúbito prono. La aplicación de la PIP también implica un reto al clínico. Su objetivo es llevar al paciente al punto óptimo logrando la apertura de la mayoría de esos alveolitos colapsados que no nos permiten ventilar de pronto con parámetros mínimos, logrando abrir en su mayoría y, por supuesto, disminuyendo la lesión pulmonar inducida propia del ventilador, los daños Billy, repercutiendo a su vez en los demás órganos y sistemas. Entonces, por eso les platicaba la importancia de que cuando ustedes, colegas, tengamos PIPs de 14, de 16, demasiado elevados, y es necesario hacer un cambio de nariz artificial y de circuito cerrado, hay que pinzar para evitar el colapso, hacerlo lo más rápido que se pueda. Y poco a poco irla disminuyendo para justamente que sea un método bien utilizado y en mejora para el paciente. El objetivo siempre va a ser el monitoreo a través de los valores, a través de los gases arteriales, el monitoreo constante y los cambios de los gases arteriales. Recordemos que cada vez, si nosotros movemos la frecuencia respiratoria o programamos más volumen corriente o más volumen minuto, siempre va a haber cambios, ya sea para mejorar el pH, para mejorar o eliminar o retener presión arterial de dióxido de carbono, presión parcial de CO2 o bicarbonato, y en este caso es una complicación respiratoria mixta, una saturación de oxígeno y por supuesto también el lactato, un parámetro importante a la hora de la extubación, tener claro cuál es el exceso de lactato que estamos nosotros manejando. La altura a la que nos encontramos, colegas, también es como deben estar calibrados nuestros ventiladores. En este caso, que hablo de la Ciudad de México a 2.240 metros de altura, con una presión barométrica a nuestros equipos de ventilación de 584 milímetros de mercurio.
El objetivo es corregir justamente los gases arteriales, como son el pH, el logaritmo decimal negativo de la concentración de iones hidrógeno o potencial de hidrógeno, que va de 735 a 745. Recordemos que si yo muevo la frecuencia respiratoria, si la incremento y es mucho más rápido, obviamente el pH se vuelve más ácido. Si yo la manejo más lento, a lo mejor programo 14, 12, 14, por supuesto que los tiempos inspiratorios, exhalatorios van a ser más largos, y todo esto va a hacer cambios en los gases. La presión parcial de dióxido de carbono en la sangre arterial, la concentración de bicarbonato, la concentración estándar de bicarbonato, exceso de base en la sangre, la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial, el contenido total del dióxido de carbono en el plasma, la saturación de oxígeno en la sangre arterial, y por supuesto aquí entra todo lo que es la fisiología en transporte de hemoglobina a través del plasma, a través de muchos fisiológicamente químicos, que ya veremos más adelante con el maestro Jaime para ver lo que son el transporte y el manejo de gases arteriales, cómo se extraen, cuáles son los cuidados, etc. Entonces, además del objetivo de la ventilación mecánica, también otro monitoreo que debemos de tener claro es la programación de alarmas. De pronto nosotros ya programamos el ventilador, ya lo dejamos ahí, ya lo estamos vigilando, ya estamos vigilando saturación, pero no programamos los parámetros de la alarma. Recordemos que es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos cerradas las alarmas, yo estoy programando 450 mililitros de volumen corriente que le corresponde a ese paciente, pero tengo cerrada mi alarma a 400 mililitros, seguramente me va a estar sonando y me va a estar sonando. ¿Por qué? Porque no me permite oscilar en el parámetro que yo estoy programando. Entonces, si tengo una presión de la vía aérea, entonces hay que dejarla 10 centímetros mayor a la presión pico. Si yo tengo 30, que es mi meta de protección pulmonar, la voy a abrir a 40 para que esté oscilando, y pues no más de 40 o no más de 35, para que si el paciente tose o empieza a despertarse o hay secreciones, yo pueda hacer la vigilancia y sepa qué es lo que está pasando. De la misma manera pasa con el volumen el volumen corriente inspirado, y hacia el volumen minuto, el volumen tidal. Si yo tengo 600 de volumen corriente exhalado, voy a abrirla un poquito a 700 o a 650 para que mis parámetros puedan oscilar correctamente y no me estén sonando las alarmas. La frecuencia respiratoria, no mayor a 35 respiraciones minuto. Hay que, si tengo programadas 18, 20, hay que abrirla a 25 para que esté oscilando. Y si está sonando, saber qué es lo que está pasando. Si mi paciente está despertando, qué es lo que está pasando. Los tiempos de apnea, recordemos que un paciente no puede dejar de respirar más de 15 a 20 segundos. Entonces es muy importante que nos verifiquemos que los tiempos de apnea no sean demasiado largos. Y bueno, pues en la monitorización tenemos aquí, la vamos a hacer a través de la clínica. Como les decía, no importa cuánto la tecnología avance, nosotros hay que estar pendientes con los signos y síntomas, cómo está respirando mi paciente, que no tenga tiros intercostales, que no esté cianótico, verificarlo ahí realmente primero con signos vitales, posteriormente, como les decía, nuestros dos indicadores de calidad a través de la capnografía y la oximetría de pulso. La gasometría arterial, principalmente también, posterior a la intubación, verificar cómo se encuentran para hacer los ajustes en el ventilador. La presión meseta, las metas de protección pulmonar, verificar realmente si está dentro de ellas, hacer el touchscreen y analizar en dónde estamos y cómo estamos con todos ellos y verificarlo. A través de la presión de conducción, el driving, no más de 15 centímetros de agua, y por supuesto las curvas de ventilación, que son muchísimas: presión tiempo, flujo tiempo, y la detección de asincronías para que justamente no haya daños al parénquima pulmonar donde mi paciente esté peleando o batallando con el ventilador. Día a día nuestro monitoreo, aquí lo tengo dos ventiladores, tengo el Drager, el C800, que es el que acaba de salir por parte de Drager, y tenemos Coviden en este tipo de ventiladores. Cada vez que nosotros colocamos un ventilador nuevo en la unidad de cuidados intensivos, en RCP, en semicríticos donde se haya intubado el paciente, colocamos y llevamos este monitoreo continuo
que son indicaciones y controles de la ventilación mecánica, donde desde el momento que se intuba al paciente, registramos el nombre del paciente, el diagnóstico, el día, la hora, la modalidad con la que inició el paciente, ya sea presión, volumen, cuánto de volumen minuto, cuánto de volumen corriente, cuánto de frecuencia respiratoria, cuánto tenía de presión meseta, cuánto tenía de PIB, cuánto tenía de FiO2, etc. Todos estos parámetros, desde el momento que el paciente inicia, los registramos. En un primer momento son los programados, posteriormente los espontáneos, y cada turno, cada vez que hacemos cambio, en este caso tenemos matutino, vespertino y nocturno, debe de llevar perfectamente el control de los cambios que tiene el paciente con el ventilador, que va haciendo, si vamos evolucionando, el paciente va evolucionando, los vamos registrando y haciendo ahí también los registros, si el paciente fue a TAC, si el paciente fue a tomografía, si fue a rayos X, si fue a neuro, o si el paciente falleció, y con qué parámetros falleció. Porque recordemos que en este tipo de nuevos equipos ventilatorios sí han avanzado muchísimo, pero nos ha pasado en la práctica. Revisamos a lo mejor 80, de 60 a 80 ventiladores diarios en las diferentes áreas de cuidados críticos, que es la terapia intensiva grande, semicríticos, estancia corta, etc., donde llevamos todos los registros. Entonces, al final de los tiempos, nosotros hacemos una investigación completa de cuáles son los volúmenes corrientes y a qué parámetros se adaptan mejor, qué patologías tenemos, choque séptico, sepsis, etc., cuáles se adaptan mejor a qué modalidades y qué cambios se van realizando. También abajo también tenemos el protocolo de generalmente a veces el paciente, aunque ustedes no lo crean, cuando es un paciente que se intuba en quirófano y viene con nosotros solamente por estancia corta y empieza a pasar la pseudoanalgesia y se autoextuba, también hay que darle vigilancia e investigación para saber cómo evolucionó este tipo de pacientes y con qué dispositivo evolucionó. A lo mejor con una mascarilla reservorio, con un alto flujo, con unas puntas nasales, no lo sé. Todo ese seguimiento y todo este monitoreo nos corresponde hacerlo en cada paciente que es sometido o que ha tenido un soporte respiratorio. Las complicaciones, bueno, pues ya lo hemos platicado en cuanto a los daños Billy propio del ventilador, por eso la importancia de la calibración, el volutrauma, el barotrauma, los atelectrauma, los biotrauma, los daños Silly, el ergonotrauma y por supuesto los biotrauma. El tubo endotraqueal, justamente ahí es donde nosotros como recurso humano somos los responsables en el cuidado específico del manejo de cada paciente. Si yo voy a recibir un paciente con soporte respiratorio, todo lo que yo debo de hacer desde el laboratorio, desde el monitoreo invasivo, desde la gasometría, desde verificar el neumotaponador que realmente lo reciba en la presión adecuada de acuerdo al número de tubo que estoy manejando, que no haya lesión. Para evitar la lesión en la vía aérea hay que estar movilizando el tubo orotraqueal por turno para evitar las úlceras por presión, la lesión de las cuerdas, porque muchas veces lo vemos palpable hasta que tenemos el paciente cuando ya pasó a terapia intermedia o ya lo tenemos en piso y llegamos a iniciar rehabilitación con este tipo de pacientes, nos damos cuenta que el paciente no habla. Y no habla porque tuvimos demasiado insuflado el neumotaponador y ocasionamos lesión en las cuerdas bucales, ocasionamos una fístula traqueosofágica o una estenosis traqueal. A veces con la terapia y la rehabilitación es reversible, no así siempre. Las sistémicas, los daños, las neumonías asociadas a la ventilación mecánica, desde el momento que se intuba, desde el momento que se aborda la vía aérea, pues bueno, desde ahí ya estamos pensando en una neumonía, pero si además nosotros no tenemos desde el cuidado de la vigilancia del tubo, como les repito, en exceso tenemos las lesiones que nosotros hacemos como recurso humano. Y si nosotros lo tenemos demasiado desinflado, pues hay una microaspiración que eso nos va a causar neumonías asociadas y por supuesto a lo mejor hasta de focos múltiples por la microaspiración que ahí estamos permitiendo y al permitir la microaspiración colonizamos bacterias y bueno, eso hace un desarrollo de más neumonías. La toxicidad por oxígeno, que ya se las estaba platicando, y las alteraciones hemodinámicas, como les repito, las presiones se elevan, no solamente afectan específicamente a las respiratorias, sino también a todos los volúmenes eyectables del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo, etc. También hay que estar en vigilancia constante para prevenir justamente todo esto.
En el paquete preventivo, como les decía, específicamente en los cuidados nosotros de enfermería con este tipo de pacientes, la posición de la cama de 30 a 45 grados aproximadamente. Desde el momento que nosotros recibimos este tipo de pacientes, verificar la posición, el cepillado dental y la aplicación de spray con clorexidina al 0.12%, 30 minutos después del cepillado dental. No tengan miedo, colegas, realmente verifiquen, cepillen perfectamente bien todo alrededor para prevenir neumonías y posteriormente a 30 minutos darle los disparos en toda la zona bucal para que realmente quede cubierto. Eso es lo que nosotros manejamos en nuestro instituto. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. En el Instituto Nacional de Específico de Enfermedades Respiratorias, al contrario, ellos dicen que ellos no manejan clorexidina por justamente el daño a la flora. Entonces, les doy las dos informaciones porque me imagino que también ustedes en su centro de pronto empieza esta discusión de qué es mejor, si lo realizamos o no lo realizamos. La movilidad del paciente, no tengan miedo, compañeros, recordemos que la movilización y la rehabilitación y la prevención es lo más importante en este tipo de pacientes. No importa que esté intubado, hay que bajar ese paciente a su reposeta, hay que bajar a ese paciente de la cama para que justamente nosotros evitemos estas neumonías. La realización de ejercicios respiratorios, por supuesto, esto después de que hagamos la retirada del tubo orotraqueal, la aspiración de secreciones siempre con circuito cerrado para evitar justamente más neumonías o contaminación, la evaluación diaria ante la posibilidad de destete, vigilancia del neumotaponador, como les decía, si no tenemos un tacómetro para medir la presión directamente del tubo, la podemos medir sin mayor problema con el baumanómetro de pared. Aspiración gentil de secreciones, valorando siempre campos pulmonares, signos vitales, laboratorio y por supuesto el ventilador. Si vemos que tenemos parámetros demasiado elevados, hay que valorar si realmente hacemos una aspiración o podemos esperar un poco más. La importancia de la analgesia, sedación en pacientes con ventilación mecánica con las dos escalas, verificar la escala de valoración de SAS o RASH, valoración del delirium y la administración de ansiolíticos en este tipo de pacientes. Como les decía, otro monitoreo completo del traslado del paciente con ventilación mecánica que a veces decimos, ok, no lo llevamos, sí, no lo llevamos, pero es un paciente críticamente enfermo que nos puede caer en paro en el pasillo o nos puede caer en paro en TAC o neuro o en el Inter a la otra unidad a la que vaya. Siempre hay que verificar la sedación del paciente, contar con el equipo multidisciplinario para el traslado médico, enfermera, respiratorio, camillero, etc. Y siempre a su vez visitar el sitio de traslado para la preparación del mismo. Asegurarnos que en el otro lugar realmente ya nos están esperando. Recordemos que es un paciente crítico, es un paciente que está en la unidad de cuidados intensivos y que la supervivencia no es mayor al 30%. Entonces, siempre es importante el monitoreo, llevar la capnografía, la oximetría, el monitor, ver cómo va saturando, cómo va su frecuencia cardíaca, realmente ir el monitoreo completo. Bueno, pues en conclusión, como se los he dicho, la ventilación mecánica es un tratamiento médico invasivo de soporte organizado, avanzado. Hay que dominar la fisiología ventilatoria básica, entender qué es lo que estamos programando, con qué patología estamos tratando, dominar las indicaciones para el inicio, la decisión individualizada y coordinada por todo el equipo. Recordemos que tan importante es la enfermera como el médico y juntos hacemos un equipo multidisciplinario para el bienestar de este paciente. El lenguaje de la comunicación, cómo lo vamos a ventilar, siempre verificar cómo mi paciente se está acoplando por volumen o por presión y por supuesto el monitoreo continuo para verificar a qué se adapta mejor. Aplicar la programación básica al iniciar el soporte ventilatorio invasivo para proporcionar el tratamiento más efectivo y seguro para cada paciente y conocer las estrategias e implementar los test clínicos más comunes y siempre considerar las potenciales complicaciones en este tipo de paciente. No olvidemos el cuidado humanizado. Sí es importante todo lo que la tecnología nos da, pero el cuidado humanizado, de ello depende también muchas cosas de que el paciente salga adelante. Si nosotros tenemos ese contacto directo con él, el tratado continuo, seguramente tendremos éxito en sacar ese paciente de la unidad de cuidados intensivos que a veces es tan difícil. En la calibración, como les decía, la calibración es de vital importancia. La calibración, tal cual, colegas, si sacaron un ventilador, si desafortunadamente el paciente falleció,
o si el paciente sí se fue a terapia intermedia y posterior a medicina interna, hay que calibrar esos ventiladores, esos equipos ventiladores, esos equipos que no podemos retirarlo de un paciente y ponerlo al otro. Pareciera que no hay daños pulmonares, pero la verdad es que sí los hay. Ya cuando tú verificas y ves una placa de un paciente que estuvo sometido 15 días a ventilación mecánica, te das cuenta que realmente sí hay daños pulmonares. Entonces, sacamos el ventilador, lo calibramos, lo llevamos al pulmón fisiológico. Si nosotros tenemos 400 programados en el ventilador, 400 debe de haber en el pulmón fisiológico y los mismos 400 en los datos nanológicos de la computadora. Recordemos que estos equipos ventilatorios, por ejemplo, en este tipo de pacientes, es muy complicado, sobre todo cuando hoy, como les decía, después de COVID-19, nosotros tuvimos muchos pacientes en prono, y a eso aunado al manejo de presiones pico o presiones programadas como PIPs elevadas para realizar un reclutamiento. Entonces, todas esas presiones de pronto elevadas y nosotros no calibramos los ventiladores, colocarlo a otro paciente nos causan daños. Entonces, es importante calibrar nuestros equipos de ventilación mecánica. No sé si haya alguna pregunta, colegas, y bueno, pues hacemos que respirar siempre sea la cosa más fácil del mundo.